quería comenzar con la doctora Bermejo, con el primer tema, que trae la novedad del diagnóstico en sangre materna de cromosomopatías, ¿no? Que creo que es algo que a todos nos tiene, bueno, pues ha llegado de repente como una bomba, ¿no? Parecía que no iba a llegar nunca, que esto está en mantillas y de repente está aquí y es fenomenal, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si lo ponemos en su justo sitio o si de verdad, si es de verdad tan sensible como parece y si va a responder a las expectativas que está creando. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que va a sustituir al final a las pacientes, en las pacientes de alto riesgo de cromosomopatía, el test en sangre materna? O sea, el no tener lo que es la ecografía del primer trimestre como búsqueda de marcadores de cromosomopatías, ¿de acuerdo? No, la ecografía del primer trimestre va a tener otra función, pienso, ya no tan en busca del síndrome de Down, que es lo que estamos haciendo al fin y al cabo, y va a quedar relegada por esta técnica. ¿Qué te parece a ti? Pues seguro que Esther sabe más, que Alfonso sabe más, que Carlos San Román sabe más. Pero yo pienso que como siga así, yo creo que sí. Y que además con un hisopo en saliva materna, que ya es lo que hablábamos, esto ya es exagerar. Quiero decir que no va a ser invasivo, a lo mejor no va a haber ni que sacar sangre a la madre. O sea, que creo que es una realidad. O sea, que yo creo que sí. Para las patologías sí, para el 21 sí, pero y para lo otro, si es que vais, o sea, de un día a otro es que hacéis cosas. Estáis avanzando muchísimo en genética. Entonces, desde el momento en que podemos ver DNA fetal en sangre materna, se ha empezado por la trisomía 21, ya se están haciendo más cosas y terminarán haciendo todo, si son listísimos, seguro. Yo pienso, no claro, sé. El asunto yo creo que es un poco ver qué es el screening o el despistaje de que un feto no viene con trisomía 21. Sí. Lo demás es otra cosa. Yo pienso. Claro. Luego las trisomías del 18 y del 13, bueno, pues por suerte o por desgracia se manifiestan de otra forma ecográficamente, no nos plantean tantos problemas como el síndrome de Down por su sutileza, ¿no? Sí, pero incluso en población general las pacientes lo van a demandar, siempre y cuando, claro, se les explique que esto no es para determinar el sexo fetal, esto no es, o sea, no es para elegir niños a la carta, esto simplemente, bueno, pues si sigue existiendo en nuestro país una ley que permite la interrupción ante los síndromes de Down, que veremos, pero bueno, de momento sigue, pues eso. Mira, Nicolaides en el trabajo ese que he enseñado dice, o sea, él propone que, bueno, pues que el problema es que tarda 2 semanas en estar, pero se puede hacer ya desde la semana 10, pues hacerlo, a la semana 10. Hacerlo antes del estudio del primer trimestre. Entonces, claro, porque la transnucencia sigue siendo interesante para despistar otras hacerlo patologías. Antes como claro. Cribado. Vale, si da positivo ya lo está, hay que hacer una biopsia corial. Y si da negativo, hacer y en los casos, que son pocos, pero hay, que no se puede hacer, porque la muestra no es idónea o porque no hay suficiente, entonces hacer el test de riesgo combinado y el estudio que estamos haciendo en el primer trimestre. Y luego, en los casos en los que ha dado normal, si ecográficamente hay alteraciones sugerentes entonces investigar el cariotipo por vellosidad corial. Y todo esto dice que en un sistema público, si fuera coste efectivo, sin duda, es la forma de cribado ideal. Él lo explica así, yo creo que sí. Una pregunta que me han pasado para alguien de la sala, que por favor le expliquéis, ¿la medida en la translucencia nucal es sobre las líneas o por dentro y sin tocarlas? Que expliques cómo se hace la medida de la translucencia. Sobre las líneas. ¿O solo por dentro, así un poquito de la línea? No, pero sobre las líneas. Claro, es que... No, que lo expliques. Muy bien. ¿Alguna pregunta más con respecto a este tema? A ver, que me están llegando preguntas. El NIPT, ¿con qué nombre se conoce para solicitarlo? ¿Puede ser el Harmony Test? Es uno de ellos. Es que yo no he dado marcas comerciales. O sea, no he dado marcas, pero está, y las digo, uno es el Harmony, que es selectivo, es análisis selectivo. Otro es Panorama, que es lo del selectivo de los Loci polimórficos. Y luego están los de secuenciación masiva en paralelo, que tienen distintos nombres porque son los que más existen. Y son todos más o menos lo mismo, ¿eh?
O sea, unos lo que pasa es que permiten a lo mejor abaratar más porque están yendo solo a zonas dirigidas y entonces trabajan con menos material, pero los otros, por otra parte, pues está secuenciando el genoma y tienen más salidas para ver más cosas. ¿No? ¿Es así? Sí. Lo normal, lo que han dicho son marcas. Luego Son marcas. Y es que yo no he dado marcas de nada, aposta. Porque además muchas marcas diferentes son el mismo producto, por ejemplo. Sí. Bueno, pues... perdón. Carmina, quería preguntarte una cosa. ¿Crees que debemos recomendarlos? Es decir, como ahora mismo pues en la pública obviamente todavía no está instalado, no se conoce, pero ¿tú crees que nosotros ante una madre que ya veamos una translucencia debemos decirle, mira, aunque el sistema público no lo cubre, existe esta opción para los casos de riesgos intermedios, los de 1-100, los riesgos complicados que tú ecográficamente no ves nada, le haces 3 marcadores y no ves nada y sabes que vas a hacer una biopsia de corión en una gestación FIF? Sí, yo sí lo hago, desde luego, sí, les informas y hay quien dice, no, mira, no. Y muchas veces incluso por el precio, dicen, no, mira, si total el porcentaje de pérdidas fetales por una técnica invasiva es muy pequeñito, lo asumo, porque además me va a dar más información, que es verdad. Pero hay gente que dice, no, mira, es mi octava ICSI. O sea, yo el último que he hecho ha sido, por eso es mi octava ICSI, tenía una translucencia entre el percentil 95 y 99, el resto de marcadores normales y un test de riesgo combinado 1,228. Y se lo ha hecho y la ha dado normal. Y yo les sigo los controles ecográficos, morfológicamente está todo bien, el crecimiento va bien. Pues yo creo que es para quedarse bastante tranquilos y explicándole a los padres en lo que consiste. Yo creo que lo fundamental es que nosotros sepamos qué es y sepamos transmitirlo. La doctora Martínez-Ten quería preguntar. Abundando en lo que dice la doctora Bermejo, que además es un tema que se ha publicitado mucho, ya ha saltado mucho a la prensa. Entonces, muchísimos padres vienen y nos lo cuentan, y además vienen con las páginas de internet diciendo yo me quiero hacer esto porque, o sea, que realmente es un tema, bueno, pues que a nivel periodístico se ha explicado. Creo que no bien, porque mucha gente te dice, pero esto ya me lo descarta todo. No, hay que hacer lo que dice la doctora Bermejo. Bueno, vamos a pasar al segundo tema, que es el de la detección precoz del riesgo de preeclampsia. Entonces yo quería preguntarle a la doctora Carreras, como la ecografía del primer trimestre va a cambiar un poquito en el concepto, pienso yo, pues sí, a lo mejor es el momento de introducir esta medida del IP las uterinas. Y yo le quería decir, bueno, el método yo pienso que es sencillo, es reproductible, es fácil. Se hace el IP medio, se considera la mayor, las dos patológicas, una sí, una no. Y luego, en cuanto a que si sale patológico, pues sí, vamos a poner aspirina, precoz, tal. Pero muchas veces yo me planteo, si la aspirina o la heparina tiene tan poco riesgo, ¿por qué no aplicamos este tratamiento a todas las gestantes? Porque luego resulta que como si hacen un CIR precoz, cuando tengan 60 años les va a dar un infarto, o pues es que a lo mejor es mejor no tener CIRes, ¿no? No sé, yo lo veo así. ¿Tú qué opinas? Yo creo que el gran mérito del profesor Nicolaides y de la Fetal Medicine Foundation no es el haber instaurado el cribado del síndrome de Down combinando la translucencia nucal, marcadores bioquímicos, sino la metodología que ha iniciado en el estudio de otras anomalías, porque ahora lo del cribado de síndrome de Down, claro, estamos discutiendo que va a quedar obsoleto como tal, pero en cambio lo que es la metodología, que es buena, persiste. Y entonces, como tú bien dices, esta misma metodología es aplicable al cribado de preeclampsia, ¿no? Estaría en desacuerdo en que en los casos de uterinas patológicas de primer trimestre en bajo riesgo ya demos aspirina porque bueno, realmente no ha sido demostrado, pero en cualquier caso son marcadores de riesgo. La manera de hacerlo difiere un poco en la manera de hacer las uterinas de segundo trimestre, en el sentido de que el transductor tiene que estar muy perpendicular al suelo y como si quisiéramos visualizar la longitud del cérvix por vía abdominal, ¿entendéis? O sea, muy perpendicular al pubis.
Y entonces el desplazamiento para buscar las uterinas es muy sutil. O sea, a partir del momento en que veis el endocérvix, solamente un pequeño desplazamiento sin mover el transductor y sin angular hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Esta es la manera de visualizar las uterinas de primer trimestre. Y en este sentido son muy fiables porque la posición de la uterina coincide exactamente con la posición del gate, del ecógrafo, con lo cual el ángulo con el que se hacen las arterias uterinas en primer trimestre es casi un ángulo cero. En este... ¿Vaginal? No. Ah. Yo me apaño mejor. Con vaginal. ¿Quieres explicar tú vaginal? No. Que yo las Bien. hago con vaginal. ¿no? Pero yo, de todas formas, o sea, sigo diciendo lo mismo. O sea, me estás diciendo que le haces la uterina en población, a todas las pacientes, en población sin riesgo, población general. Te salen uterinas patológicas y entonces, ¿qué le decimos? Ah, venga usted a las 20 semanas que le voy a repetir las uterinas. Y si siguen siendo patológicas, entonces la oportunidad que hemos tenido de darle aspirina... ¿Con qué fin? Si luego resulta que es que están las mujeres mortificadas haciéndose ecografías sin parar y no vale absolutamente para nada sus resultados perinatales. Entonces, claro, es que esto hay que ponerlo en su sitio. Sí, me sabe muy mal no poder contestar esta pregunta, pero las cosas que no se pueden contestar, no se pueden contestar. En estos momentos no hay evidencia de que dar aspirina a estas pacientes mejore los resultados. El tema de dar tratamiento a toda la población y no seleccionar los grupos de riesgo se ha demostrado que no da resultados. Y una y otra vez. O sea, el objetivo no es dar un buen tratamiento a toda la población, nunca, porque nunca se obtienen resultados. El objetivo es identificar con mucha precisión los grupos de riesgo. ¿Pero qué es un grupo de riesgo, entonces? Para que le des aspirina. Sí, las pacientes que tienen antecedente de restricción de crecimiento uterino previo, preeclampsia previa, muerte intrauterina inexplicada más allá de la semana 12. Obviamente, pacientes que tienen alteraciones hematológicas, trombofilias. Y abortos de repetición, ¿no? Y entonces, abortos de repetición, sí, abortos de repetición, siempre y cuando se haya demostrado latido en la pérdida. Latido, o sea, que había latido y que se perdió. Estos serían los grupos. Y luego una pregunta que me hacen de la sala, ¿hasta qué semana de gestación se aconseja mantener la aspirina a bajas dosis en la prevención de preeclampsia? Bueno, hasta el final del embarazo, finalizamos en la semana 37. ¿Cuál es el punto de corte del IP en el primer trimestre? Sí, dos, perdón, no lo he dicho. Es el IP medio de las dos arterias uterinas. Utilizamos el punto de corte de 2. ¿Y cuál es el que se considera patológico por encima de en el primer trimestre? Sí, por encima de 2. Yo quería preguntar una cosa, Elena. ¿Podemos meter el estudio de trombofilias en población de bajo riesgo para seleccionar? Porque hacemos muchísimas analíticas en el primer trimestre, que va a tosoplasmosis con prevalencias bajísimas no justificadas. Esa es una enfermedad lo suficientemente grave que podría tener grupo de riesgo, si puede tener tratamiento. Podríamos hacer la mayoría de las preeclampsias son nulíparas. ¿Podría estar indicado seleccionar este grupo de riesgo mediante una analítica de sangre? Es un estudio que no es extremadamente caro tampoco. No lo sé, Belén. No sé responder a esta pregunta. Pero no se hace ni con los anticonceptivos. No se hace. Yo estoy preguntando. Es que los anticonceptivos no te dan CIRES ni te dan muertes fetales. Pero te pueden dar muerte de la mujer por una trombosis. Pero eso sí que se ha demostrado que no tiene... Ya, pero solo se hace a personas que hay sospecha, o sea, el estudio de trombofilias no se lo haces a cualquier persona que estás prescribiendo un anticonceptivo oral, solo a aquellas personas que tienen sospecha de que puedan tener una trombofilia. Y esto es un poco... Mi pregunta igual es si sabéis de algún estudio que haya mirado el coste-beneficio de hacer este tipo de estudios en gestantes. Yo no. ¿Quieren hacer una pregunta ahí en la sala? ¿Puedo? Perdón. Que es un poquito de este tema.
Es que lo he pasado muy por encima porque no me daba tiempo, pero al revisar todo el tema del CIR precoz, que evidentemente pues las trombofilias juegan un papel muy importante, el problema con las trombofilias es que el estudio durante la gestación es muy poco fiable. Entonces, de hecho, en la diapositiva lo ponía, pero lo he pasado por alto, tiene mucho sentido con una gestación anterior, pero, o sea, tienes un CIR y le haces un estudio de trombofilias, pero habitualmente lo que recomiendan es que dejar pasar de entre 8 y 10 semanas después del parto, por el estado de hipercoagulabilidad que representa el puerperio y la gestación, para poder hacer un estudio de trombofilias. Entonces, yo no he visto específicamente un trabajo de esas características, pero entiendo que probablemente si determinas una proteína S o una proteína C en el embarazo, ese resultado no es fiable. Yo creo que eso por lo que yo he leído, es extensible a todo el estudio de trombofilias. Bueno, hay algunas que sí que se pueden hacer. O sea, algunas sí que están más afectadas que otras, hay otras que claramente sí que puedes determinarlas así, si no corregirme. Claro, puedes hacer un estudio genético, pero entonces, claro, con un estudio genético lo puedes hacer. No, pero, claro, puedes mirar la mutación pero, ¿cómo? Para hacerlo como screening. O sea, yo como para hacer un screening generalizado, simplemente entiéndenme, por un factor 5 de Leiden, pues una proteína C, una proteína S, según mi conocimiento, eso durante la gestación no sería fiable. Yo creo que llegará y es más, creo que incluso lo veremos. O sea, estas baterías genéticas que van a descartar todo, las veremos. ¿Querían preguntar de la sala? Sí, yo quería preguntarle a Elena, ¿qué papel le das tú a la papa en el primer trimestre? Como decías que lo del índice de pulsatilidad en pacientes sin riesgo no le das importancia, entonces nosotros por lo menos en nuestro hospital, aunque no tengamos calculadora de predicción de preeclampsia, pues eso, a pacientes con la papa por debajo de 0,4 le medimos las uterinas y la tensión arterial media. Entonces, pues era, como no lo habías comentado, si le veías algún papel. Lo que dices me parece súper cargado de sentido. O sea, está súper cargado de sentido común, ¿no? O sea, tú identificas que la papa está baja, deduces que esta placenta no está funcionando lo correcto que tiene que ser, te cuadra con unas uterinas que no son correctas, le miras la tensión a la madre y es una tensión que está un poco límite al inicio del embarazo. Bueno, posiblemente esta señora se beneficie de la aspirina. ¿Alguien lo ha demostrado? No. ¿Entendéis? Es que son dos conceptos distintos. Sí, tiene mucho sentido lógico. Tiene mucho sentido lógico. Bueno. Nosotros hemos optado por la heparina, ¿entiendes? Precisamente por esto hemos optado por la heparina. A ver, cuando tengamos resultados, ¿qué os explico de esto? El problema de estos estudios, este es el estudio que tiene Nicolaides en marcha, que quiere poner en marcha. ¿Cuál es el problema que se encuentra? Que la implementación de la aspirina es tan grande que su comité ético no le deja hacer el estudio. En el Reino Unido la aspirina se utiliza muchísimo más que aquí. Y entonces, a la hora de plantear el grupo control sin tratamiento con aspirina, no le dejan, desde un punto de vista ético. Con lo cual, esta pregunta, me temo que ni siquiera la vamos a poder contestar, porque nunca habrá estudios. ¿Qué me parece más correcto en este caso? Bueno, pues aplicar el sentido común. Lo que tú planteas, ya he dicho que me parece bien. El metaanálisis ese de Buyol que te dice que puede disminuir hasta en un 50%, ¿y cómo no la vas a dar? O sea, incluso con uterinas anormales en el primer trimestre. No tienes nada que perder y estás respaldada por ese metaanálisis. Sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente ponente, la doctora Antolín. Me pasan una pregunta que es: ¿qué probabilidad hay de que un feto sufra un síndrome relacionado con imprinting génico en aquellos fetos con cariotipo normal pero con trisomía placentaria? ¿Habría que ofertar interrupción ante la sospecha? A ver, ¿me la puedes repetir? Esto es muy difícil. No la he entendido bien, ¿eh? Esto es de mucho miedo.
¿Qué probabilidad hay de que un feto sufra un síndrome relacionado con imprinting génico en aquellos fetos con cariotipo normal, pero con trisomía placentaria? ¿Entiendes bien la pregunta? A ver, sí, es que son dos cosas diferentes. En todo caso, a la pregunta de cuántos CIRES CIRES precoces pueden responder a mecanismos de imprinting, creo que va a depender evidentemente si encontramos más hallazgos o no que nos orienten, pues eso, los dos casos que he puesto como muy típicos, el Silver-Russell o el Prader-Willi, y para lo cual pues es importante una ecografía muy detallada. Otra cosa es un mosaicismo confinado a placenta. El mosaicismo confinado a placenta no tiene por qué ir relacionado para nada con fenómenos de imprinting. El mosaicismo confinado a placenta, como ya os he dicho, tal vez lo más frecuente es un cigoto trisómico por una no disyunción meiótica, y entonces lo que sucede es que el cigoto, el embrión se recupera y pasa a una línea euploide y la placenta queda confinada como aneuploide. Es que son dos mecanismos diferentes. Solamente en el caso, ahí podrías pensar en fenómenos de imprinting, si hay genes con características de genes imprintados. Pudiera suceder que si al perder el cromosoma quedaran dos cromosomas homólogos, corrígeme, si quedaran dos cromosomas homólogos y esos dos cromosomas homólogos contuvieran genes de esas características, sí que se daría un mecanismo de imprinting, porque tendríamos los dos alelos del mismo progenitor. Son cosas diferentes. El tema es, yo veo dos cosas. En primer lugar, el estudio del mosaicismo placentario pues es complejo, porque requiere primero tomar diferentes muestras de la placenta, es complejo. Yo creo que se debe discutir si es necesario o no, hablando con la genetista, y después yo, hablando también con los genetistas del Hospital de la Paz, le pregunté cómo se podían hacer los estudios de metilación. Y sí que parece ser que los estudios de metilación no son tan complejos, ¿no? El MLPA me dijo que se podían hacer estudios de metilación, pero evidentemente yo creo que sí que hablamos de cosas muy concretas, y creo que eso no se puede dirigir a todos los CIRES, precoces, ¿no? Pero si encuentras algún hallazgo dismorfológico, pues yo creo que está bien. Coges un volumen, le enseñas la cara al genetista, lo hablas con él, y según en qué ocasión igual sí que merece la pena hacer un estudio de metilación. Pero sí que quede bien claro que son cosas diferentes, los fenómenos de imprinting a un mosaicismo confinado a placenta. No sé si lo he aclarado. Bueno, pues ¿alguna pregunta más para la doctora Antolín? Vamos a darnos prisa porque es que si no se nos mete la otra. Entonces, para la doctora Santa Cruz, programming, que disgusto nos has dado a todos con lo del CIR. Claro, estamos ya programados, entonces, bueno, pues ¿se puede mejorar algo dentro del útero? ¿Lo que empieza ya no tiene vuelta atrás? Bueno, yo creo que lo que he dicho es lo contrario, no estamos programados. O sea, tenemos unos genes y dependiendo del ambiente sí, podemos ir hacia un sitio u otro. El ambiente nos provoca un retraso de crecimiento, nos adaptamos. O hay si unas nos cosas adaptamos, modernas. Bueno, yo creo que sí que se pueden hacer cosas en el útero, lo que pasa es que todavía se desconocen. Hay dos tipos de preeclampsia, dos tipos de retraso de crecimiento, y todavía nos queda mucho por estudiar del tercer trimestre. Se ha visto que muchos de estos retrasos de crecimiento probablemente son los de la época del engorde fetal, o los que son probablemente más sensibles a los nutrientes. En las grandes hambrunas efectivamente está claramente relacionados con la nutrición. Se cree que cuando alguien no es deficitario, como es nuestra zona, pues no, pero por ejemplo tenemos grandes trastornos alimentarios como son las anorexias que tenemos ahora, mujeres con bajísimos pesos. Y luego hay cosas muy curiosas, por ejemplo el fólico, bueno, ya hemos descubierto que tenemos menos niños con espina bífida para empezar, pero además es uno de los grandes desmetiladores de la naturaleza. Y entonces ahora, por ejemplo, a la población la estamos dando apoyo de fólico, entonces a lo mejor, bueno, es que no conocemos nada, es que es un mundo tan en investigación que a lo mejor efectivamente la nutrición, y no tanto a lo mejor en nuestra zona, pero sí en trastornos alimentarios, tanto en diabéticas o en... sí que se puede hacer. Y luego cambiarlo, por supuesto. O sea, y en las madres en cómo llegan a un embarazo, ¿no? Ni demasiado delgadas ni demasiado gordas, probablemente hay que empezar, ¿no? O sea, es que eso es muy importante, por la dieta de la infancia. La obesidad incluso, materna, o sea, ahora es tremenda, ¿no? Es mucho, yo creo que tenemos un campo enorme, y luego que se puede cambiar
pues hay cambios adaptativos que no son cambiables, pero hay otros que sí, y pues por ejemplo lo que hemos dicho, si te nace un niño con un retraso de crecimiento y ya lo sabes, no asumas factores de riesgo, y luego si a un niño le dices, mira, es que tu factor de riesgo es enorme para tener una diabetes tipo 2, cambia la alimentación, pon unas pautas de vida adecuadas para que no la desarrolle. O sea que yo creo que están súper relacionados una cosa con otra, y que cuanto más conozcamos, pues mejor podremos hacer medicina preventiva pura. No... ¿Puedo hacer un comentario? Me parece súper importante lo que has dicho, y creo que como obstetras tenemos un papel importante a la hora de ser los primeros de comentar con la madre que no pasa nada porque el niño no alcance su percentil inmediatamente después de nacer. Parece que no, pero el hecho de que a nosotros, que ya nos tienen confianza, ya seamos los primeros en que les digamos que no hace falta que el niño engorde muy rápidamente, luego los pediatras se lo explican bien, yo creo que aquella madre va mucho más concienciada. Creo que es nuestro papel en estos casos. Sí, probablemente hay también meter la importancia de la lactancia materna, porque la lactancia materna regula muy bien. Son niños que muchas veces cogen una curva de crecimiento que se dice, no, es que los niños de tetas son más pequeños y el niño no me engorda lo suficiente y era muy pequeñito. Pues precisamente está adaptado porque además incluso el fenotipo de la madre a veces es ese tipo, fenotipo que es el adecuado para ese feto. Entonces yo creo que bueno, pues todo va a tener mucha importancia este tema en el futuro. Y una pregunta que, sí, ya termino. Una pregunta que hacen es si adelantar el parto va a mejorar sus expectativas. Quiero decir, no, va a ser prematuro y al revés, ¿no? Mucho peor. Vale, pues para terminar, un par de preguntas que le hacen a la doctora, perdona que vaya tan rápido, pero es que si no, a la doctora Martínez Ten. ¿El síndrome de Golden es genético, ambiental o mixto? Doctora, ¿cuál? Golden. No sé si es Golden. No lo sé, lo tiene, si la genetista saca el libro de... No. Bueno, y papel de los arrays en los abortos antes de la semana 10 son el 15% de todos los embarazos. Si serán los abortos de repetición, me imagino que si hacer arrays, papel de los arrays en los abortos antes de la 10ª semana son el 15% de todos. O sea, yo creo que embarazos. los abortos de repetición, más de 3, si estamos pidiendo un estudio citogenético y estamos haciendo cada vez más biopsias coriales en gestaciones de menos de 14, 16 semanas con sin latido cardíaco, pues sí, igual que se puede cambiar en un futuro el cariotipo de bandas G por los arrays, pues probablemente en los abortos de repetición también, porque dan más información. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Pero por ahora está más, sería más el cariotipo. Está más relacionado con cromopatías Gordas. sí. Bueno, pues muchísimas gracias a las ponentes y gracias a todos por la atención.